Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 16 de abril vengo a compartirles los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, en México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. En este gráfico podemos ver todas las curvas de los países que estamos llevando. Estados Unidos continúa con la mayor cantidad de casos, luego Italia, Brasil y los demás países que veremos mejor en otro gráfico. Ahora vamos a hacer un recuento del total de casos en cada uno de los países. Al día de hoy, 16 de abril, con corte aproximadamente a las 8:40 de la noche, el número de casos en Italia es de 168.941, en Perú 12.491, en Chile 8.807, en Ecuador 8.225, en Argentina 2.669, en Colombia 3.233, en Brasil 30.683, en Uruguay 552, en Bolivia 465, en Venezuela 204, en Paraguay 199, en México 6.297 y en Estados Unidos 677.570. Volvemos a ver aquí este gráfico. Acá está Estados Unidos, Italia, Brasil y los demás países que ahora vamos a ver en el siguiente gráfico. Podemos ver acá Brasil con 30.683 casos, el país latinoamericano con la mayor cantidad. Luego Perú con 12.491, Chile con 8.807, Ecuador con 8.225, México con 6.297, Colombia con 3.233, Argentina con 2.669 y los demás países como Paraguay, Bolivia, Venezuela, que poco a poco comienzan a distinguirse. Tomando como referencia a Brasil, podemos ver las tendencias que cada uno de los países van tomando. Por decir, en el caso de Perú está teniendo una tendencia muy similar a la de Brasil, está yendo muy apegado. Los demás países como Chile, México, Argentina mantienen hasta el momento una tendencia inferior a la de Brasil. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. En Italia, al día de hoy, hay 2.791 infectados por cada millón de habitantes. En Estados Unidos hay 2.127 infectados por cada millón de habitantes. En Ecuador, 475. En Chile, 461. En Perú, 377. En Uruguay, 156. En Brasil, 146. En Colombia, 64. En Argentina, 59, en México 50, en Bolivia 35, en Paraguay 28 y en Venezuela 7. Ahora vamos a ver cada una de las curvas de los países y el número de casos activos. En Italia tenemos este tipo de curva, como podemos ver, aplanamiento semanas tras semanas, y en estos últimos 5 días otro aplanamiento, aunque el día de hoy incrementaron los casos, pero también incrementó considerablemente el número de recuperados, que hay más que fallecidos. Ahora vamos a ver el número de casos activos en Italia. El número de casos activos en Italia es de 106.607. El número de recuperados es de 40.164 y fallecidos hay 22.170. Siempre hago recordar que se dice que un país, en cuanto a la pandemia, llega al pico cuando el número de casos activos se estanca y comienza a disminuir, ya sea porque deja de incrementar nuevos casos o también porque comienzan a aumentar más recuperados. En Italia, como podemos ver, aplanamientos tras semana y ahora en estos últimos días se va a decir que llegó al pico cuando se estanque y comience a reducir la curva. En este caso estamos esperando que eso ya pase pronto en Italia y que veamos mejoría, y también esto se logra con el número de recuperados. Con el naranja comienza a disminuir el color azul. Y acá en la parte izquierda pueden ver el día que comenzó la cuarentena en los países. Ahora vamos a Perú. Perú tiene ese tipo de curva con aceleración en los últimos 10 días en la cantidad de casos. El día de hoy hubo una buena noticia en Perú porque aumentó el número de recuperados considerablemente y bueno, el número de fallecidos mantiene la tendencia. Ahora vamos a ver el número de casos activos. En Perú hay
6.097 casos activos, 6.120 recuperados y 274 fallecidos. Ahora vamos a ver a Chile. Chile tiene este tipo de curva, como podemos ver, mantiene un aumento uniforme, casi aritmético, en toda la secuencia. También igualmente los recuperados, que superan por mucho los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos en Chile. En Chile hay 5.403 casos activos, 3.299 recuperados y 105 personas fallecidas. Ecuador. Ecuador tiene este tipo de curva con quiebres bruscos y en la última semana ha presentado aplanamiento de acuerdo a los datos reportados. Tiene más recuperados que fallecidos, según los datos reportados, y vamos a ver el número de casos activos. 6.984 casos activos, 838 recuperados y 403 personas fallecidas. Argentina. Argentina tiene ese tipo de curva, una diagonal en las últimas semanas, como se puede ver. Ligeros incrementos y aplanamientos en la última semana, pero también está incrementando el número de recuperados, que son más que los fallecidos. En cuanto al número de casos activos, hay 1.916 casos activos, 631 recuperados y 122 personas fallecidas. Colombia. Colombia tiene este tipo de curva. Incrementó hace unos días, aceleró un poco, pero se ha comenzado otra vez a aplanar en los últimos 6 días. También tiene más recuperados que fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos en Colombia. 2.539 casos activos, 550 recuperados y 144 personas fallecidas. Brasil. Brasil es el país con la mayor cantidad de casos, que comenzó su crecimiento de manera exponencial. Había presentado un aplanamiento hace algunos días, pero en estos 2 últimos días ha incrementado. La cantidad de recuperados también ya es considerable, que es más que los fallecidos, y vamos a ver el número de casos activos. 14.710 casos activos, 14.026 recuperados y 1.947 fallecidos. Uruguay. Uruguay tiene este tipo de curva que era una diagonal, pero que en los últimos días se ha comenzado a aplanar más, en las últimas 2 semanas. La cantidad de recuperados está aumentando y vamos a ver el número de casos activos. En Uruguay hay 257 casos activos, 286 recuperados ya y 9 personas fallecidas. Podemos ver que en Uruguay, a partir del día 20, comenzó a disminuir la cantidad de casos activos poco a partir de ese pico. Y bueno, esperemos que la tendencia se mantenga a la baja, y esto significaría que Uruguay está comenzando a controlar ya la enfermedad, y lo está confirmando. Bolivia. Bolivia tiene ese tipo de curva, plano en las primeras semanas, incremento, y en estos últimos días ha comenzado a acelerar un poco el número de nuevos casos. Tiene casi la misma cantidad de fallecidos que recuperados, los cuales han aumentado. Y ahora vamos a ver el número de casos activos. 408 casos activos, 26 recuperados y 31 personas fallecidas. Venezuela. Venezuela tiene este tipo de curva con quiebres al inicio, pero aplanamiento en las últimas semanas. No se han reportado más recuperados desde hace 3 días, pero es una cantidad considerable, que son más que los fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. 84 casos activos, 111 recuperados y 9 personas fallecidas. Como podemos ver, a partir de este punto pareciera que Venezuela había llegado al pico, pero hay una curva aquí otra vez de incremento. Así que habría que ver qué es lo que va a pasar en los siguientes días, que esperemos la mejoría. Paraguay. Paraguay mantiene este tipo de curva con ligeros quiebres al inicio, pero un aumento, una aceleración en los últimos 4 días. No reportó el día de hoy hasta la hora de corte que hice más recuperados ni más fallecidos. Y vamos a ver el número de casos activos. En Paraguay hay 161 casos activos, 30 recuperados y 8 personas fallecidas. México. México tiene ese tipo de curva. Pareciera que está creciendo exponencialmente. Tiene también una considerable cantidad de recuperados, los cuales son más que fallecidos. Vamos a ver el número de casos activos en México. 3.360 casos activos, 2.451 recuperados y 486 fallecidos.
Estados Unidos tiene este tipo de curva con aumentos exponenciales. Los últimos días había comenzado a aplanarse, pero el día de hoy presentó un considerable aumento en la cantidad de casos. Tiene más recuperados que fallecidos y vamos a ver el número de casos activos. En Estados Unidos hay 585.445 casos activos, 57.508 recuperados y 34.617 fallecidos. Ahora vamos a ver la tasa de letalidad en los países y el porcentaje de recuperados ya de casos en cada país. Al día de hoy, Italia tiene una tasa de letalidad del 13.12%, es decir, de 100 casos positivos, aproximadamente 13 personas han fallecido o fallecen con esa tendencia. El porcentaje de recuperados en Italia es del 23.77%, es decir, del total de casos ya ese porcentaje se encuentra recuperados. Si 100 fueran los casos totales en Italia, ya aproximadamente 24 personas han sido dadas de alta. Ahora, Estados Unidos tiene una tasa de letalidad de 5.11%, es como si murieran 5 de 100, y el porcentaje de recuperados es de 8.49, casi 9 personas que ya han sido dadas de altas de 100 casos positivos aproximadamente. Chile, la tasa de letalidad es del 1.19, el porcentaje de recuperados es del 37.46, en Ecuador la tasa de letalidad es de 4.9, la tasa de recuperados es de 10.19, en Uruguay la tasa de letalidad es de 1.63, el porcentaje de recuperados es de 51.81, en Perú la tasa de letalidad es de 2.19, el porcentaje de recuperados 49, en Brasil la tasa de letalidad es de 6.35 y el porcentaje de recuperados 45.71, en Argentina la tasa de letalidad es de 4.57 y el porcentaje de recuperados 23.64, en Colombia la tasa de letalidad es de 4.45 y el porcentaje de recuperados es de 17%. En México la tasa de letalidad es de 7.77 y el porcentaje de recuperados es del 38.92. En Bolivia la tasa de letalidad es de 6.67 y el porcentaje de recuperados es de 5.59. En Paraguay la tasa de letalidad es de 4.02 y el porcentaje de recuperados es de 15.08. Y en Venezuela la tasa de letalidad es de 4.41 y el porcentaje de recuperados es del 54.41%. Al día de hoy, en el mundo, globalmente, la tasa de letalidad está en el orden de 6.7% y el porcentaje de recuperados a nivel del mundo es aproximadamente el 25%. Entonces, eso lo podemos ver de acuerdo a cada uno de nuestros países. El país con la menor tasa de letalidad es Chile, con 1.19, y México es el que tiene la mayor tasa de letalidad. El país con el mayor porcentaje de recuperados es Venezuela, con 54.41, y Bolivia es el que tiene menos porcentaje de recuperados. Bueno, ese sería el resumen al día de hoy. Los dejo con las tendencias que están habiendo en cada uno de los países, las curvas. Y bueno, nos vemos en el video de mañana, Dios mediante.